¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien por el chat? ¿Son tan amables? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman tan pronto la puedan visualizar. Listo, perfecto. Bueno, chicos, muy buenas noches para todos y bienvenidos a la segunda web para la fase 2 del curso de estadística y probabilidad. Bueno. Perdón, un momentico, voy a darle modo presentación. Esta web está a cargo de los tutores Edwin Fernando Restrepo y Alejandro Méndez González. El ingeniero Alejandro por ocupaciones en su liderazgo no pudo asistir, pero estoy yo para reemplazarlo. Dayan Caterine Campos Torres, yo soy la directora del curso. Eh, de antemano agradezco a a los dos profes por el material elaborado. Entonces vamos a mirar cuál es la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, ya les di el saludo, la bienvenida. Vamos a dar con medidas de posición, cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a trabajar medidas de dispersión, rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, asimetría y kurtosis. Y vamos a trabajar regresión y correlación lineal, dudas e inquietudes y la despedida. Bueno, aprovechar aquí, pues que estoy con ustedes en esta oportunidad en esta web y les quiero hacer una aclaración muy importante antes de dar inicio porque pues estoy revisando los foros y están cometiendo un error muy repitente y quiero pues decírselos aquí antes de que empecemos, ¿sí? Entonces ustedes descargaron su anexo o su fase 2, su plantilla en cada uno de los foros colaborativos. En ese caso, cuando ustedes van a elegir las variables, deben darse cuenta que aquí hay una lista desplegable. Esa lista desplegable trae 5 variables: área sembrada, cosechada, no cosechada, tiempo de producción y rendimiento. Solo estas 5 son las variables que pueden trabajar. Lo pueden trabajar tanto para el ejercicio 2 como para el ejercicio 3. Acá también hay una lista de desplegables para cada una. ¿Por qué? Porque ustedes, algunos, están escogiendo variables cualitativas, o sea, están diciendo que van a trabajar con cultivo, con grupo de cultivo, con estado físico y esas variables no se pueden para regresión lineal, ni para tabla de frecuencia, ni para media, ni para medidas de tendencia central. Entonces, para que porfa lo tengamos en cuenta, solo las variables que están en la lista de desplegable de Excel, para que por favor lo hagan. ¿Listo? Bueno, antes de que quería hacer esa primera aclaración, antes de que de pronto se me pasara. Bueno, entonces vamos a dar inicio, vamos a empezar con las medidas de posición. Entonces, en este caso tenemos el cuartil, es una de las medidas de posición más utilizada. Nos va a dividir nuestra distribución en 4 partes iguales, por eso su nombre. Y vamos a tener 3 cuartiles. Vamos a tener el cuartil 1, que son los valores inferiores a la distribución. Cuartil 2, que va a ser la mitad o la mediana de los datos. Y el cuartil 3, que van a ser los superiores para los valores. El decil. Entonces, estamos ante un cuantil que divide todos los datos en 10 partes iguales. Entonces, van a existir 9 deciles del de 1 al de 9. El de 5 debe coincidir con la mediana igual que el cuartil 2. ¿Listo? Eh, los valores superiores e inferiores van a equivaler a los diferentes cuartiles y se van a situar en los puntos intermedios entre estos. Los percentiles, como su nombre lo indica, nos va a dividir la muestra o la distribución en 100 partes y vamos a tener 99 percentiles.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De un cuartil, cómo divide. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 10 datos y nos divide el cuartil uno es el 25% de la muestra, el cuartil 2 es el 50, el cuartil 3 es el 75 y el cuartil 4 es el 100. Acá tenemos el decil, 10 partes. Entonces acá está 10, 20, 30 hasta el 100%. Y el percentil, pues como nos lo divide en 100 partes, vamos a tener del 1 al 99 y al 100%. Listo. Acá tenemos la definición eh, de cuáles son las medidas de posición. Entonces, en ese caso, ¿cómo las vamos nosotros a poder calcular? Y es lo que ustedes deben hacer en su plantilla, ¿cierto? Entonces, para calcular el cuartil necesitamos n, que en este caso va a ser el tamaño de nuestra muestra, x va a ser el valor del cuartil que me pidan que calcular y 4 porque son cuartiles y divide en 4. Entonces yo tomo el valor de la muestra, que con el ejemplo que teníamos anterior eran 10 datos, lo voy a multiplicar por 3, que eso me va a dar 30, y lo voy a dividir en 4, y eso me va a dar 7,5. Aquí hay que tener en cuenta algo, chicos, y es que eso es una posición. ¿Listo? Este no es el valor del cuartil, este es el valor de la posición en la que se encuentra el cuartil, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo calculo la posición del decil? Lo mismo, solo que va dividido en 10 y el percentil lo mismo, pero va dividido en 100. Entonces acá nos piden que calculemos el decil 8, entonces va a ser 8 por 10, 80, dividido en 10 da 8, la posición. Y el percentil nos piden el 35, va a ser 35 por 4 dividido en 100 y eso me va a dar, perdón, 35 por 10 dividido en 100 y eso me va a dar 3,5. Aquí hay algo muy, muy, muy importante, chicos, que ustedes deben tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo en su plantilla de Excel, ¿sí? Aquí, digamos que en esta web vamos a hacer primero toda la parte teórica y después vamos a pasar a la parte práctica con la plantilla de Excel. Pero ustedes necesitan conocer cada uno de los conceptos que ustedes van a calcular, su fundamento matemático y realmente su aplicación pues en la plantilla que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular? Acá dice cálculo del percentil, pero es para el decil y para el cuartil, o sea, para cualquier medida de posición. Tiene 3 pasos y eso ustedes lo tienen que hacer en su plantilla. Entonces, el primer paso, ordenar los datos de menor a mayor, o sea, en orden ascendente. Paso 2, calcular el índice o la posición, que son estos datos que nosotros calculamos en esta tabla. Y el tercero, que es el más importante, dice, si su posición I, o acá, bueno, sí, si la posición I no es entero, debe redondearlo. El primer entero mayor que i va a denotar la posición del percentil. B, si la posición es un número entero, el percentil va a ser el promedio de la posición que le dé con la siguiente. Entonces vamos a mirar aquí una cosa. Aquí nos dio 7,5. O sea que cuando yo voy a buscar la posición, debo buscar la posición 8. ¿Sí? Entonces debemos buscar la posición 8. Si este me dio entero, me dio posición 8, yo en este caso nos están diciendo, debemos calcular, o sea, ustedes, bueno, aquí me devuelvo al cuartil, vamos a buscar la posición 8 después de haber ordenado los datos de mayor a menor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay, los datos están ordenados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, miren, el cuartil, en este caso, el cuartil 3 es 30, la posición 8, pero el valor es 30, para que por favor lo tengan en cuenta.
Cuando voy a buscar el decil 8, me dicen que es la posición 8, pero la base teórica me dice debe hacer el promedio de la posición 8 y la posición 9. Entonces, en este caso, la posición 8 y la posición 9 serían 30 más 32. Eso sería 62. Dividido en 2, eso da 31. O sea que el decil 8 es 31. El percentil 35 me da como posición 3.5. O sea que voy a aproximarlo a la posición 4. Cuando yo busco la posición 4 me da 25. O sea que el percentil 35 es 25. ¿Listo? Bueno, de pronto, bueno, no veo que acá en el chat no hay ninguna pregunta, listo. Entonces es muy importante, queridos estudiantes, que tengan en cuenta esto. Esta imagen que les colocaron los tutores es de suma importancia porque si no, no nos van a coincidir los valores de lo que debemos hacer. Entonces recordemos, si la posición ni es no es entero, lo redondeamos al entero siguiente. Si la posición es entero, debemos hacer el promedio de los dos valores. ¿Listo? Ahorita cuando ustedes estén en el archivo de Excel, pues creo yo que van a entender un poquito más. ¿Listo? Bueno. Luego vamos a ver las medidas de dispersión. Entonces, en medidas de dispersión nos van a indicar qué tan parecidos o qué tan diferentes van a ser entre sí los valores que nosotros tenemos. Estas medidas pues van a ser indispensables dado que una medida de tendencia central por sí sola puede ser muy engañosa cuando los datos van a ser muy variables. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que vamos a trabajar? Vamos a trabajar rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, que es lo que ustedes tienen en su plantilla. El rango simplemente es el recorrido entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos, que si ustedes se dieron cuenta en la web conference pasada, para poder hacer la tabla de frecuencia, ustedes calcularon el rango, dato mayor menos dato menor. La varianza representa la variabilidad de una serie de datos respecto a la media. Entonces, en este caso, la varianza nos va a ayudar a decidir qué tanto son variables los datos que tenemos. Tercero, tenemos desviación típica. En este caso, determina con exactitud qué tan cercano o alejados se encuentran los datos con respecto a la media. Y el coeficiente de variación es el porcentaje del resultado de dividir la desviación típica y la media y multiplicarlo por 100. Si el valor de ese coeficiente es menor o igual a 33, la muestra es homogénea y lo contrario va a ser heterogéneo. La asimetría nos va a permitir identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central, que como sabemos es la media. Entonces acá miren, esto también es muy importante para lo que ustedes tienen que responder en su plantilla. Si el eje de simetría o el coeficiente de asimetría es menor a cero, es negativa. Si es igual a cero, no tenemos, es una curva simétrica. Y si es mayor, va a ser asimetría positiva. ¿Listo? No sé, chicos, si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, voy a mirar el chat. La reunión está siendo grabada. Chicos, ¿ustedes me están escuchando bien? Es que creo que dicen que se me va el audio. ¿Me escuchan bien? Sí, Pues, excelente. profesora Deben, Caterín, sí, se señor. escucha bien. Hay un estudiante que solicita que si puede, por favor, explicar nuevamente la última parte. Ah, vale, profe, perfecto. La última parte es ¿qué, profe? ¿Lo de asimetría? Pues el estudiante aquí no dice exactamente qué, pero dice
¿Puede explicar lo último nuevamente? Dice el estudiante. Aquí Ah, no bueno, sabemos bueno. exactamente. Bueno, entonces pues para ir más a la fija me voy a devolver acá, que puede ser esta o la otra. Entonces, la desviación típica, como les dije, simplemente qué tan cercano o ese valor que ustedes van a calcular en su plantilla nos va a ayudar a saber qué tan cercano o alejados tenemos nuestros datos con respecto a la media, ¿sí? Y lo que les decía aquí del coeficiente de variación, ustedes ahí en la plantilla tienen este ítem para calcular esta medida y el cálculo para poderla hacer es, toman el valor que les dio en la desviación, lo dividen con la media y lo multiplican con 100 porque es un coeficiente, ¿cierto? Y entonces acá nos dicen, si ese coeficiente es menor o igual a 33, la muestra va a ser homogénea. Y de lo contrario, la muestra va a ser heterogénea. Listo. Luego les estaba diciendo con respecto a la simetría, ¿sí? Ese coeficiente también ustedes lo calculan con la definición o con la fórmula de Excel que más adelante les vamos a mostrar. Y aquí tenemos los tres casos. Si el coeficiente es menor a cero es negativa, si es mayor a cero es positivo y si es exactamente cero es simétrica. ¿Listo? Bueno, aquí veo que están preguntando por la grabación de la primera fase, de la primera parte. Chicos, esa grabación, como yo les dije en la primera web que tuvimos, está aquí en la parte del entorno de información inicial. Acá en la parte del entorno de información inicial, el encuentro sincrónicos vía webconferencia, ya está el enlace de la grabación. También sus tutores deben compartírselos por el foro, por el correo interno. Entonces, para que por favor estemos atentos a toda esta información. Bueno, volviendo aquí, tenemos kurtosis, que es otra medida que debemos calcular, y esta nos va a servir a nosotros para determinar el grado de concentración que tenemos en nuestros datos. Nos están diciendo que si este valor es mayor a cero, podemos concluir que es leptocúrtica. Si es igual a cero, concluimos que es mesocúrtica, y si es menor a cero, que es platicúrtica. Y aquí tenemos los conceptos. Leptocúrtica, una gran concentración de valores. Mesocúrtica, una concentración normal. Y platicúrtica, una baja concentración. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos ahora entonces todo esto que yo les acabo de mencionar hace parte de lo último que está en el ejercicio 2, porque si ustedes asistieron a la web de hace 8 días, los profes alcanzaron hasta medidas de tendencia central, pero quedaba pendiente las medidas de posición, las medidas de asimetría y el ejercicio 3, que es lo que vamos a trabajar ahora. El ejercicio 3 habla de regresión lineal. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? Pues va a ser un modelo matemático que vamos a usar para establecer, perdón, una relación de dependencia entre mis variables. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y el ejemplo dice, supóngase que se recolectan datos de una muestra de 10 restaurantes de la pizzería Armand's Parlos, ubicados en un campus universitario. Para la observación Y o el restaurante Y de la muestra, X y es el tamaño de la población de estudiantes y Y van a ser las ventas trimestrales que tiene este restaurante, ¿cierto? Entonces acá tenemos los 10 restaurantes, la cantidad de estudiantes y las ventas trimestrales. ¿Listo? Entonces, esto que ustedes tienen, que están viendo en esta diapositiva, es lo que ustedes van a calcular en la parte del ejercicio 3 en la plantilla de Excel, ¿cierto? A ustedes se les solicita que hagan un diagrama de dispersión. En este caso, el diagrama de dispersión lo que va a hacer es que va a unir tanto el punto X con el punto Y. Entonces, si aquí tengo 2 y aquí tengo 58, yo voy y busco 2 y 58 y me indica que es este punto. O sea que si tengo 10 restaurantes, voy a tener 10 puntos aquí. Luego tengo la regresión lineal, o sea, el modelo como tal, que me está diciendo, listo,
usted con estos datos que tiene puede hacer unas predicciones basadas en que las ventas trimestrales, que es la variable dependiente, va a ser igual a 60 más 5x, donde x va a ser la cantidad de estudiantes. Entonces, si por lo menos yo aquí quisiera colocar otro valor distinto para hacer una predicción, por lo menos el 3, pues yo simplemente lo reemplazo aquí. 5 por 3, 15. 15 más 60 me va a dar 75. O sea que aquí iría el 75. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los tipos o los ejemplos de tipos de relación que existen. Entonces tenemos la recta de regresión y en este caso la regresión lineal va a ser positiva si nuestra recta asciende. Va a ser negativa si nuestra recta desciende y no va a tener relación si nuestra recta es cero. ¿Listo? Bueno, creo que aquí están preguntando qué representa el 60 en la ecuación. Bueno, entonces si ustedes ya trabajaron o ya visualizaron su plantilla, ahí hay dos valores que ustedes deben calcular, dos coeficientes, el coeficiente A y el coeficiente B, ¿cierto? Entonces, este valor 60 y este valor 5 salen de haber calculado el coeficiente A y el coeficiente B, ¿sí? Eso ahorita el profe Edwin se los va a explicar en el Excel. Esto es un ejemplo práctico para que ustedes entiendan cómo funciona el modelo, cómo funcionan las predicciones, qué resume el modelo y cómo puedo hacer un diagrama de dispersión. ¿Listo? Bueno, luego tenemos el coeficiente de determinación. Entonces, el coeficiente de determinación es asignado con R cuadrado y esto va a ser un cálculo estadístico que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro modelo para predecir la confiabilidad de los resultados. Es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. Por eso es muy importante la elección de las variables. Por favor, tengan en cuenta que no se puede hacer una regresión, no se puede hacer un coeficiente de determinación si ustedes utilizan variables cualitativas. No les va a funcionar. ¿Listo? Y este coeficiente de correlación va a ser un valor que va a estar entre -1 y 1. Aquí tenemos el coeficiente de Pearson, que simplemente es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Listo, entonces acá tenemos un ejemplo que es más o menos lo que ustedes van a hacer ahorita con el profe y van a calcular el coeficiente de determinación. Entonces acá tenemos una recta o una gráfica o un gráfico de dispersión, tenemos el modelo y tenemos el valor. ¿Listo? Eso ustedes lo van a hacer con base al diagrama de dispersión. Entonces acá dice confiabilidad va a ser el R cuadrado por 100, o sea, simplemente va a ser un porcentaje y en este caso el R cuadrado es 0,97, o sea que tiene aproximadamente un 97% y eso quiere decir que el modelo es confiable para poder hacer predicciones. ¿Listo? Luego vamos con el coeficiente de determinación, ¿cierto? Que en este caso seguimos con el coeficiente de Pearson, que como les dije acá en esta definición, es la raíz cuadrada de lo que acabamos de obtener. Entonces, en este caso, sacamos la raíz cuadrada de ese 0,97 y eso nos va a dar 0,984. Entonces acá nos dice dependencia lineal igual a excelente. Entonces dice la dependencia lineal entre el dinero ganado y las horas trabajadas es excelente. Es decir, el dinero ganado depende en un alto grado de las horas de trabajo. ¿Por qué puedo decir que es excelente? Entonces acá tenemos este cuadrito donde tenemos la clasificación de los valores de R. Entonces tenemos, si R es igual a 1 o igual a -1, voy a tener una correlación perfecta. Cuando mi R está entre 0,91 y entre -1 y -0,90, es excelente.
Cuando tengo 0,80 y 0,90 es aceptable o menos 0,90 y menos 0,80. Regular si está entre 0,60 y 0,80 o entre menos 0,80 y menos 0,60. Mínima si está entre 0,30 y 0,60 o si está entre menos 0,60 y menos 0,30 y no hay correlación cuando el valor de R está entre 0 y 0,30 o en menos 0,30 y 0. ¿Listo? Que eso también ustedes lo deben concluir en su plantilla. Esta es la base teórica que ustedes necesitan para poderlo hacer en su plantilla de Excel. Entonces, en este momento yo le voy a dar paso al profe Edwin. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que él pueda dar inicio con la parte práctica que pues es lo que ustedes deben hacer en su plantilla. ¿Listo? Muy buenas noches. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, profe, te escuchamos bien. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Listo, profe, estamos visualizando tu pantalla. Bueno, la semana pasada, eh, en la primera webconferencia de esta primera parte del curso, de esta fase 2, los compañeros les explicaron a ustedes cómo se obtienen el primer análisis que uno hace de los datos es, por ejemplo, determinar cuál es el valor máximo de la variable escogida, cuál es el valor mínimo, cuál es el rango. Y esto, con esta información, utilizando esta fórmula que está aquí indicada para definir el número de intervalos de clase, entonces los docentes les explicaban que de esta manera entonces uno podría definir por un lado, ¿cuántos intervalos de clase van a tener? O sea, esa distribución, cómo se va a organizar, en cuántos intervalos, y con esta otra fórmula de la amplitud, pues ya se podría determinar cuál era el límite inferior y el límite superior de los diferentes intervalos. No vamos a volver a repetir esta información. Los invito. Nosotros los tutores les hemos debido enviar en su momento la grabación de cómo se obtiene estos intervalos de clase, pero no solo esto, sino que también en ese video ustedes van a ver cómo se obtienen estos diferentes gráficos, el histograma, el diagrama circular, el polígono de frecuencia, y además para poder contestar estas preguntas que están aquí indicadas. Por ejemplo, dice que en cuál intervalo o variable se encuentra una cantidad mayor de los parámetros y hasta cuál intervalo o variable se acumula el 80% de los datos. Toda esta información fue lo de la web conferencia de la semana pasada. Igualmente, en esa misma web, en la parte final, los profesores les explicaron a ustedes cómo se hacen los cálculos de las medidas de tendencia central, de la media, de la mediana, de la moda. Y debieron entonces ustedes ya, o debieron de tener la información para hacer la interpretación de estas diferentes medidas estadísticas hasta lo que corresponde a la moda. Entonces, el día de hoy, como ya les mencionó la profesora Catherine, vamos a iniciar o nuestra web, como es la segunda parte de esta fase, entonces vamos a iniciar aquí explicando ya lo que son las medidas de posición. Después trabajaremos las medidas de dispersión y continuaremos finalmente con todo el tema de regresión. Bueno, entonces para empezar, Y quiero profe, decirle, sí, qué pena contigo. Es que creo que los estudiantes tienen una pequeña dudita y sí. es porque ellos creen que tú vas a trabajar con los 450 datos de Ya, la plantilla, ya, ¿vale? ya les voy a Vale. explicar. Bueno, entonces es lo siguiente, miren, a ustedes, claro, se les asemeja esta información porque ustedes, una de sus variables es área sembrada. Esta base de datos con la cual les vamos a dar los ejemplos el día de hoy, es la misma base de datos que ustedes tienen o que van a trabajar, con la única diferencia de que aquí no tenemos 400 datos, sino que vamos a trabajar esta base de datos. Ustedes pueden mirar aquí, vamos a trabajar con 300 datos. Entonces, por favor, si valga la pena aclarar
de que siendo la misma la misma base de datos, pero no todos los datos, sino solo 300, entonces es muy factible que muchos de estos valores que están aquí no sean los mismos, o sea, que no se vayan a confiar, porque pueden ser unos valores diferentes, porque no es lo mismo trabajar con 450 que trabajar con 300. Entonces, la idea entonces es que el procedimiento, que ustedes apliquen este mismo procedimiento que se les va a explicar, pero obviamente con su base que es de 450. Espero que esto haya quedado aclarado. Bueno, muy bien. Habiendo hecho la aclaración, entonces, por favor, vamos a empezar a trabajar el tema de las medidas de posición. Pero quiero hacerles una claridad. Ustedes ven aquí que en el literal E hablan es del cuartil 2, del decil 7, y y acá hablan del percentil 45. Si ustedes ven aquí en la tabla F de interpretación de resultados, eso no es exactamente lo que dice aquí. Entonces, por favor, lo primero que les queremos recomendar es que hagan este pequeño cambio. Aquí en vez de colocar cuartil 1, por favor coloquen 2, porque realmente es el cuartil 2 el que ustedes deben de identificar. Y lo propio hacemos aquí. Aquí no es el decil 5, sino que es el decil 7. Todos deben hacer esto. O sea, para que por favor yo me imagino que a mí, por ejemplo, a mí como tutor, mis estudiantes me han estado haciendo esta pregunta en el foro. Entonces les he debido pues hacer esta aclaración que les estoy haciendo a ustedes. Pues digamos que aquí había un pequeño errorcito aquí en la plantilla. Pero es fácil de corregir. Ustedes simplemente le colocan aquí manualmente, lo corrigen. Bueno, muy bien. Habiendo hecho esta aclaración, entonces vamos a iniciar. Mire, cuando cuando uno va a trabajar con medidas de posición, pues como las medidas de posición realmente lo que nos van a permitir identificar es en qué valor ocupa cierta posición. O sea, si yo tengo un conjunto de datos de una variable para determinar qué posición ocupan, entonces lo primero que uno debería de hacer es organizar esta información. Entonces, ¿cómo así organizarla? La idea es que ustedes, por favor, inserten una columna, como lo estoy haciendo yo, y vamos a darle un orden, ¿cierto? Se supone que este debería ser nuestro primer valor, este el segundo, tercero, cuarto, y lo que vamos a hacer aquí, ustedes van a proceder a arrastrar estos valores. Y aquí, miren, aquí se supone que el último valor nos debe dar 300, porque les decía que con el ejemplo que le vamos a dar es la misma base de datos, pero son los primeros 300 datos. Si ustedes hacen esto, a ustedes al final el último valor les debe dar 450. Bueno, muy bien. El siguiente paso, ¿cuál es? La variable que ustedes seleccionen, recordemos que si desplegamos aquí en esta pestaña, ustedes pueden seleccionar cualquiera de estas cinco, ¿no? Obviamente, por favor, fíjese en el foro que ningún compañero haya seleccionado previamente esa variable. Entonces, supongamos que ninguno había seleccionado la variable área sembrada, entonces usted menciona, yo voy a trabajar el área sembrada. Entonces, bueno, va a trabajar el área sembrada. Entonces, esa variable, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces, vamos a dar aquí Control Shift y la flecha que apunta hacia abajo para seleccionar todos los datos de esa columna, los vamos a seleccionar porque la idea es, nos vamos a ir aquí donde dice inicio y vamos a ordenar. Ustedes ven aquí, cuando damos inicio, si van aquí al extremo, casi al extremo superior derecho, ustedes ven aquí como un embudito que dice ordenar y filtrar. En ese embudito, por favor, ustedes despliegan aquí y los datos vamos a ordenarlos de menor a mayor. Entonces, aquí, si les sale esto, dice, si les sale en esta ventana, advertencia antes de ordenar, simplemente es porque como agregamos una primera columna con los números del uno, en mi caso del 1 al 300, simplemente usted le dice aquí, continuar con la selección actual. Eso es importante porque si no, entonces aquí puede haber, se puede generar un error. Cuando ya
usted colocado aquí continuar con la selección actual, entonces le damos ordenar. Listo. ¿Qué tenemos aquí entonces? Ya tenemos nuestra variable ordenada, o sea, con valores desde el menor valor, fíjese que aquí los menores valores son cero hasta el valor más alto. Si nos vamos al final de la columna, seguramente aquí el último valor, miremos pantalla, ese debe ser el valor máximo o valor más alto en el caso pues, del ejemplo nuestro que tiene solo 300 valores. Bueno, muy bien. Entonces, habiendo hecho esto, o sea, habiendo ordenado, entonces ya podemos proceder a iniciar la determinación de cuál posición y de qué valor es el que ocupa esa posición de acuerdo al requerimiento que se nos hace. Entonces, por favor, ustedes se van a ubicar aquí donde dice cuartil y donde dice posición. Entonces, la profesora Caterina nos decía que para determinar la posición que ocupa en este caso este cuartil 2, entonces, o que corresponde al cuartil 2, entonces usted le debe dar aquí igual, abrimos aquí paréntesis, este valor 2. Recordemos que cuando hablamos de cuartiles, es porque un conjunto de datos se divide en cuatro partes iguales. Entonces, si el cuartil, y mire que la palabra lo dice cuartil, 4. Entonces, usted debe dividir todo el conjunto de dados en cuatro partes iguales. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Este cuartil, en este caso el cuartil 2, lo debe dividir en cuatro. Cerramos aquí paréntesis y luego aquí multiplicamos por la cantidad de datos. En mi caso, en el ejemplo, yo estoy trabajando con 300. Ustedes deberían de hacer lo propio, pero trabajando con 450 datos. Bueno, muy bien. Entonces aquí le damos Enter. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Mire, esto lo que nos está diciendo es que el cuartil 2 está ocupando la posición 150. O sea, habiendo organizado los datos de menor a mayor, está ocupando la posición 150. Y por favor, recordemos lo que la profesora Catherine nos acaba de decir. Miremos pantalla. Ella nos acaba de decir que si el número, si la posición, si ese valor i es un número entero, ¿qué nos toca hacer? Que para determinar ese percentil debemos obtener el promedio de los valores en esa posición, pero también tenemos que tener en cuenta la posición siguiente. Y de esos dos valores obtenemos un promedio. Entonces, ¿cómo así? Pues que si aquí esto nos está dando 150, entonces ustedes, como ya nosotros organizamos esto de menor a mayor y aquí ya ubicamos la posición, porque recordemos que esto lo organizamos de uno, en mi caso de uno hasta 300 y ustedes hasta 450. Entonces, por favor, usted viene aquí y ubica la posición 150, mire. ¿Qué valor está ocupando la posición 150? Pero recordemos que como dio entero, entonces no solamente me fijo en el valor que está ubicado en la posición 150, sino también en la 151. Como ustedes pueden ver en pantalla, ambos valores son 10. Pues el promedio de dos valores que son lo mismo, pues 10 más 10 es 20, dividido 2, pues eso nos va a dar el mismo 10, ¿cierto? Entonces, en ese caso, entonces usted debe colocar aquí que ese valor que ocupa esa posición es el valor 10. Bueno, esa es la forma de hacerlo de manera manual. O sea, si usted no tuviese, si uno no supiese cómo utilizar la función de Excel para ello, pues esa sería la forma de hacerlo manual. Pero entonces vamos a hacerlo ahora utilizando la función que Excel nos tiene para eso. Entonces, para eso, por favor, aquí le colocamos igual o el que quiera le puede colocar más, es lo mismo. Y entonces aquí lo que hacemos simplemente es decir cuartil, y esta es la función, mire, cuartil.exe, le damos Enter, y aquí, mire, aquí la misma función nos dice, defina de qué matriz quiere usted que le determine ese cuartil. Entonces, ¿cómo así que de qué matriz? Entonces, ¿de qué matriz? Entonces, recordemos que aquí tenemos nuestros datos. Mire, usted se viene aquí a sus datos, le da Control Shift, le da la flechita hacia abajo y ahí ya usted está
definiendo o determinando cuáles son los datos o cuál es la matriz a la que usted le quiere obtener ese cuartil o ese requerimiento. Pero luego, ¿qué dice la fórmula? Mire, aquí dice punto y coma, entonces usted colóquele punto y coma. Y luego dice que indique qué cuartil. ¿Cuál es el cuartil que queremos? El cuartil 2. Entonces aquí señalamos donde está ese número 2, cerramos paréntesis, le damos enter. Mire, como usted se puede dar cuenta, en este caso nos dio perfecto. Mire, nos dio que al hacerlo manual nos dio que el valor que corresponde al cuartil 2, haciéndolo manualmente nos dio 10 y haciéndolo con la función de Excel nos dio 10. La idea es que es exactamente lo mismo o por lo menos muy aproximado, porque a veces nos da alguna fracción decimal. Bueno, muy bien. Y para hallar o para trabajar el decil, para calcular cuál es el decil 7 en el conjunto de datos, entonces de nuevo, nos vamos aquí a esta celda, a la celda que está inferior por debajo del número 7, le damos por favor igual, abrimos paréntesis, ubicamos el valor 7 y recordemos, ¿no? Recordemos, cuando hablamos de decil, es como, cuando hablamos de los deciles, es como si un conjunto de datos lo quisiéramos dividir en 10 partes iguales. Entonces eso quiere decir que el divisor aquí debe ser el número 10. Porque el decil, cuando decimos, hablamos en términos de deciles, reiteremos, es dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales. Aquí cerramos paréntesis y como siempre esto lo debemos, perdón, multiplicar por la cantidad de datos que tenemos. Recordemos que en el ejemplo se está trabajando aquí con 300 datos. En el caso de ustedes deben colocar 450. Y simplemente damos Enter. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el decil 7, está ubicado en la posición 210 del set de datos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recordemos, si esto nos da, si la posición nos da un número entero, no solo nos debemos fijar en qué número está ubicado en la posición 210, sino también en la posición que le sigue, que es la 211. Entonces, si nos vamos aquí a los datos, entonces usted procede a ubicar esos datos, el 210 y el 211. Entonces, mire, aquí el valor 210 es 29 y el valor 211 es 30, ¿cierto? Si usted suma esos valores y los divide en dos, eso le debe dar 29, eso le debe dar 29,5, ¿cierto? O sea que en este caso el promedio es igual a 29,5, haciéndolo de manera manual. Bueno, ahora, ¿cómo se hace utilizando la función específica para hallar cualquier decil? Entonces aquí lo que hacemos es colocamos igual y colocamos por favor la función o le colocamos aquí percentil.exe, le damos enter y recordemos, siempre debemos seguir lo que la función de Excel nos está requiriendo. Entonces aquí nos dice, por favor, ubique la matriz, o sea, ¿dónde está la matriz o el conjunto de datos? Entonces, de nuevo, nos tenemos que ir acá, nos vamos a los datos de nuestra variable, le damos control shift, flechita abajo. De esa manera, entonces, él nos ubica la matriz, pero luego la fórmula aquí dice, la función dice que debemos colocar punto y coma y que viene K. Cuando nos dice K, lo que nos está diciendo es que el decil que se está requiriendo, en este caso que es 7, recordemos, cuando hablamos de deciles es dividir un conjunto de datos en 10 partes, ¿cierto? Iguales. Eso quiere decir que este 7 lo debemos dividir en 10. Entonces lo dividimos en 10 y ya estamos listos para dar enter y generar la información. Entonces, mire, aquí utilizando la función de Excel nos dio 29,7 y haciéndolo manual nos dio 29,5.
Por favor, si les da esta pequeña diferencia, no se preocupen, esto es normal. ¿Por qué? Porque esto puede ser, cuando se usa la función, es posible que en términos de aproximaciones, puede ser una cuestión de aproximación. Pero en este caso, fíjese que los datos son supremamente similares. De hecho, si aproximáramos esto a un número entero, pues nos daría el mismo número, ambos nos darían 30. Entonces eso pues no nos debe de preocupar mucho. Bueno, muy bien. Siguiendo aquí con los requerimientos, luego nos dicen, calcule cuál es el percentil 45. Recordemos, nos decía la profesora Catherine, que cuando hablamos de percentiles, es el fundamento cuál es. Un conjunto de datos, la idea es que se dividan en 100 partes iguales. Entonces nos están diciendo, habiéndolo dividido en 100 partes iguales, esa parte 45 o el acumulado hasta 45, ¿qué posición, o sea, qué valor es? ¿Qué valor corresponde? Entonces, de nuevo, recordemos, aquí siempre colocamos igual o más, como quieran. Abrimos aquí un paréntesis, colocamos el percentil. Ya acabamos de decir que cuando hablamos de percentiles es porque debemos dividir esto en 100 partes iguales. Entonces lo dividimos en 100 partes iguales, lo dividimos en el número 100 y esto lo multiplicamos ¿por qué? Por el total de datos. Entonces recordemos que en este caso, para el ejemplo, se está trabajando con 300. Ustedes lo deben hacer con 450. Entonces, por favor, damos Enter. Bueno, y de nuevo. ¿Qué nos está diciendo aquí al hacerlo manual? Al hacerlo manual nos está diciendo que el valor que estamos tratando de identificar es el valor que ocupa la posición 135. Entonces, como de nuevo nos dio un número entero, entonces no nos debemos fijar solo en el valor que ocupa esta posición 135, sino la posición siguiente. O sea, sería 135 y 136. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos de nuevo a donde tenemos nuestros datos organizados y vamos, por favor, a ubicar, disculpen un momentico, sí, a ubicar esos valores que están en la posición 135 y 136. Fíjese que en este caso, ambos valores son 8. Entonces, como ambos valores son 8, pues obviamente el promedio de 8 y 8 pues es el mismo valor, ¿no? Entonces, en este caso, esto aquí nos da 8. Esto hecho de manera manual. ¿Cómo se hace o cómo se identifica ese percentil 45 utilizando la función de Excel? Entonces, aquí le damos igual y se denomina también percentil.ex. Fíjese que es la misma función que usamos para el decil, solo que obviamente aquí esto se divide en 10 partes iguales, pero aquí lo debemos dividir es en 100. Entonces miremos pantalla. De nuevo, nos solicitan la matriz. Entonces, como nos solicitan la matriz, entonces tenemos que ir a buscar nuestra matriz. Aquí me toca, como, cuando uno está compartiendo, no le deja ver algunas partes de la pantalla. Me toca hacer un poco aquí de algunas maromas para poder. Bueno, muy bien. Entonces aquí ubicamos, por favor, la matriz, que ya sabemos que son estos datos que estamos señalando aquí en pantalla. Damos Control Shift, flechita abajo. Eso nos permite ubicar todos los valores, ¿cierto? Es la forma como ubicamos todos los valores y venimos aquí. Bueno, aquí lo que pasó fue que disculpen un momentico, voy a utilizar aquí otra cosa porque hay valores que no alcanzo a ver porque estoy compartiendo la pantalla. Entonces voy a colocar esto un poquito, voy a colocarlo aquí manual. Voy a colocarle aquí, mire, esta es otra forma de hacerlo. Yo sé que los datos están ubicados en la, en la, en la celda B4, dos puntos, y están ubicados hasta la celda B303. Eso es lo mismo que si yo fuera y señalara los datos allá, es lo mismo, solo que aquí lo estoy haciendo mucho más manual. Y entonces luego le doy punto y coma y definimos el valor K. Entonces para definir ese valor K, entonces es el percentil dividido
recordemos que cuando estamos hablando de percentiles es dividir esto en 100 partes iguales. Le damos Enter y listo. Tenemos nuestro valor. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, debe dar exactamente lo mismo o muy aproximadamente lo mismo, o sea, o valores muy cercanos como el caso anterior, debe darnos cuando lo hacemos de manera manual, totalmente manual, o cuando lo hacemos utilizando la función, en este caso la función percentil para el percentil 45. No sé, profe, Caterine, si hay una preguntita hasta aquí de pronto, no sé. Para... Bueno, profe, pues yo solamente les quiero dar una No se recomendación. escucha, profe. Chicos, ¿me escuchan ahora sí? Ahora sí se escucha. Ah, vale, qué pena. Es solo una recomendación, o sea, yo sé que ustedes de pronto tienen algunas dudas con respecto a algunos cálculos, pero es muy importante que ustedes entiendan que esto es una web, ¿cierto? Como siempre nosotros desde la red les decimos, cuando a ustedes se les comparta la grabación, ustedes van a tener la opción de pausar y reproducir las veces que sea necesario para ir haciendo los cálculos tal cual como el profe se los está explicando. ¿Listo? Entonces no se preocupen y no se estresen, porque claro, una cosa es ver lo que el profe está haciendo y otra cosa es hacerlo a la misma vez en un Excel. Y recuerden que si tienen dudas después de haber visto la grabación y estar haciendo los cálculos, para eso van a ver CIPAS. Cada docente los invita y allí ustedes pueden solucionar todas las dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan en cuenta esto. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, muy bien. Entonces, luego, siguiendo aquí los requerimientos, entonces nos dicen aquí, haga una interpretación. Entonces, aquí nos dice, por favor, que interpretemos, nos dice que interpretemos este valor que nos dio el cuartil 2. Entonces, mire, recordemos que cuando esta medida de posición que es el cuartil, ¿qué nos dice? O qué en sí que es que el conjunto de datos se divida en cuatro partes iguales. O sea que eso quiere decir que hablamos de tres cuartiles, del cuartil uno, el 2 y el 3. Del cuartil uno que hasta ahí se ha acumulado el 25% de la información. El cuartil 2 que hasta aquí se ha acumulado el 50% de los datos. Y el cuartil 3 que sería que hasta ahí se ha acumulado el 75%. Pero como este es el cuartil 2, entonces una forma adecuada de hacer esta interpretación es algo como esto, mire. Es decir, el 50%. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De la variable áreas sembradas, ¿cierto? Entonces yo podría decir, el 50% de las áreas sembradas están entre qué? Entre cero, que es el valor mínimo del set de datos, y entre cero y, en este caso, el valor que nos dio ese cuartil 2, o sea que sería 10. O sea, en otras palabras, el cuartil 2 es qué, qué valores se han acumulado hasta ahí, o sea, hasta el 50% de los valores que se hayan acumulado, desde ese valor mínimo hasta ese valor. Algo similar entonces vamos a hacer para la interpretación del decil 7, solo que recordemos que cuando hablamos de la media posición decil es dividir el conjunto de datos en 10 partes iguales. O sea que si nos dicen decil 7, ya no hablaremos, al que hablaremos es del 70%. Entonces, una buena interpretación sería algo como esto, sería algo como decir el 70% de las áreas sembradas están entre cero, que es el valor mínimo que tenemos en el conjunto de datos, y el valor que ocupa esa posición de 7, que en este caso sería 29,7. Y esa es una muy buena interpretación de ese decil 7. Lo propio podemos hacer para interpretar el percentil 45. Entonces, en este caso, podríamos decir algo como esto: el 45% de los de las, porque la variable es área sembrada,
de las áreas sembradas están entre 0, que es el valor mínimo, y, y 8, ¿cierto? De las áreas están entre 0 y 8, que es el valor del percentil 45. Bueno, muy bien. A continuación, entonces vamos a hablar de las medidas de dispersión. Recordemos, nos decía la profesora Catherine, no solamente son importantes las medidas de tendencia central, sino que para caracterizar cualquier muestra, cualquier población, es importante también conocer cómo se dispersan los datos, o sea, qué tan, mejor dicho, qué tan variable es la variable. Una de esas medidas de dispersión muy conocida es la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza o cómo hacemos para hallar la varianza? Entonces aquí, por favor, coloquemos igual, le damos var, pero yo quiero que ustedes vean algo. Si a ustedes en sus computadores les aparece var.p o var.s, entonces es porque estas variables las está tomando en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Var.p son las iniciales en inglés de variance population, o sea, varianza poblacional. Y esta otra varianza, si les sale así, si les dice var.s, estas son las iniciales en inglés de variance sample, o sea, esto es varianza de la muestra. Estos datos, escuchen, estos datos que estamos trabajando en la base de datos que se les compartió a ustedes es una muestra. Entonces yo no le puedo dar aquí var.p, sino que usted le debe dar es var.s, porque estamos trabajando es con una muestra. Ahora, en los computadores que no les aparezca así var.p y var.s, sino que les aparezca var.m, esa var.m es la varianza para muestra, o sea que ahí está tomando la función en español. Entonces, reiterar, o es var.s si en su computadora aparece así en inglés, o es var.m si en su computador está, esa función la tiene en español. Bueno, entonces le damos enter y entonces luego, mire, nos dice aquí que número uno, número dos, o sea, nos dice, bueno, se está solicitando esta función, la variable de la varianza de la muestra, pero ¿cuál es su matriz o set de datos o conjunto de datos? Entonces eso nos lleva de nuevo a ir a nuestra base de datos, le damos Control Shift, le damos la flechita hacia abajo, le damos la flechita hacia abajo y por favor cerramos paréntesis y le damos Enter. Listo. Hemos calculado nuestra varianza. Para hallar la desviación típica, también utilizamos la función respectiva en Excel. Entonces le damos aquí Enter, le damos Des, mire. Entonces, mire que por ejemplo aquí, en este caso, la función es esta, dice aquí des best punto. Aquí está, aquí sí está la función, por ejemplo, en español. Porque esto es desviación estándar, las iniciales de desviación estándar punto, y esto M significa muestra. Y en este caso esto es desviación estándar punto P, que sería población. Bueno, entonces en este caso ya sabemos que nuestros datos son una muestra, entonces la función debe ser desviación estándar punto M. Entonces le damos Enter y de nuevo entonces vamos a nuestra base de datos, damos Control Shift, flechita hacia abajo y por favor no se les olvide aquí, cerramos el paréntesis y damos Enter. Tenemos nuestra desviación estándar o nuestra desviación típica. Para hallar el coeficiente de variación es una medida de dispersión que es calculada. Eso quiere decir que necesitamos de la información de otras medidas para poderla calcular. Entonces miremos aquí. Entonces aquí le damos, el coeficiente de variación es igual a la desviación típica o estándar que la acabamos de calcular. En mi caso, aquí está en la celda H89. Le damos Enter. Bueno, siempre acostumbrémonos aquí, aunque hay veces Excel ya tiene por default, no hay necesidad, hay veces de colocar los paréntesis, pero es mejor asegurarnos. Entonces aquí colocamos que esto es igual, aplicamos la fórmula coeficiente de variaciones, desviación estándar o típica, que es lo mismo, ¿dividido en qué? Dividida en su media respectiva. Entonces vamos a ubicar en qué celda calculamos nosotros la media. Por ejemplo, en mi caso, esa media aritmética está en la celda F63. Entonces la ubicamos ahí, cerramos paréntesis y por favor,
el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido de la media y esto hay que multiplicarlo por 100. Entonces lo multiplicamos por 100 y le damos Enter. Bueno, entonces por favor una aclaración. Hay veces, con algunos estudiantes nos ha pasado, por favor cerciórese, dele clic derecho a esta celda, vaya a formato de celda y cerciórese de que la tiene en categoría general. Esto es importante. No, por nada del mundo le vaya aquí a colocar porcentaje porque por eso ya multiplicamos por 100. Si nosotros no, si uno quisiera, no multiplicaría por 100, sino que vendría aquí a categoría y le colocaría porcentaje. Digamos eso pues para hacer una explicación un poco más completa. Bueno, muy bien. Y ahora entonces vamos a calcular la simetría. Para calcular la simetría, entonces por favor, le damos igual y vamos a buscar la función coeficiente, mire, coeficiente punto asimetría. Por favor, damos enter y de nuevo vamos a ubicar nuestra matriz. Entonces damos aquí control, shift, flechita abajo. Y aquí ya tenemos nuestros datos, cerramos paréntesis y damos enter. Ya tenemos nuestra simetría. Y para hallar la kurtosis, entonces colocamos igual, colocamos las iniciales de kurtosis. El Excel ahí nos aparece aquí esta opción de kurtosis, le damos enter y de nuevo, por favor, vamos a ubicar nuestra matriz. Entonces le damos control shift, flechita abajo, cerramos paréntesis y listo. Ya tenemos los cálculos de nuestras medidas de dispersión. Entonces luego viene la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿la distribución es homogénea o es heterogénea? Entonces, por favor, recordar que la profesora Catherine nos dijo ahora, miremos pantalla, que si ese coeficiente de variación tiene un valor menor o igual a 33, entonces vamos a asumir que la muestra es homogénea. Entonces eso es lo que debemos decir aquí. Entonces usted debería decir algo como, no lo voy a escribir por cuestiones de tiempo, pero usted debería decir algo como esto. Dado que el coeficiente de variación de la variable área sembrada es mucho mayor a 33%, ¿cierto? Porque fíjese que en este caso nos dio 219. Esto quiere decir que se trata de una muestra o que la muestra se distribuye de manera heterogénea. O sea, y eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que la variable es muy variable. O sea, hay una amplia dispersión de los datos, una muchísima dispersión. Están muy dispersos los datos. Bueno, muy bien. Y aquí cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos? Entonces, recordemos también que la profesora Caterina, miremos pantalla, nos dijo lo siguiente, que la asimetría lo que nos dice o lo que podemos hacer es, con la asimetría, es tratar de identificar si los datos se distribuyen de manera uniforme alrededor de la media. Y recordemos que de esa manera, entonces, ¿qué pasa? Si los datos se distribuyen de manera uniforme, pues la curva nos debe dar una curva simétrica, como esta que estoy señalando aquí en pantalla. En otras palabras, lo que nos dice es que esa variable se distribuye de manera normal. Pero ¿qué pasa? Claro, si cuando la curva nos da simétrica y indicando pues que la variable que tiene distribución normal, eso lo que nos quiere decir es que aproximadamente el 50% de los datos son menores a la media y que el otro 50% son aproximadamente mayores a esa media. Cuando no nos da una curva simétrica, sino asimétrica, entonces tenemos que fijarnos si la asimetría es negativa o si la asimetría es positiva. Fíjese que cuando la curva nos da asimetría negativa,
Fíjese que este eje nos está indicando el promedio del conjunto de datos. Cuando la asimetría da negativa, esto lo que nos quiere decir es que más del 50% de los datos tienen valores superiores a la media. En cambio, cuando la simetría es positiva, es lo contrario. Es porque más del 50% de los datos tienen valores inferiores a esa media. Y por eso es que hay asimetría. Entonces, teniendo en cuenta esto, miremos acá nuevamente, ¿qué podríamos entonces decir? Mire, aquí la simetría, ¿cómo nos da? Pues nos da un valor positivo. Entonces, usted tendría que decir aquí que la asimetría nos da que la simetría es positiva. Y si quiere usted pues explicar con más profundidad, entonces usted diría, es positiva, lo cual indica que más del 50% de los datos son inferiores a la media y quedaría una explicación perfecta y es la explicación precisa de lo que eso significa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y lo otro es que recordemos que también la profesora Catherine nos habló de la kurtosis. Y la kurtosis no es otra cosa sino determinar cuál es el grado de concentración que presentan los datos alrededor de la media. Entonces, por ejemplo, si una variable se distribuye de manera normal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que alrededor de esa media, de ese valor medio, hay una concentración normal de datos. Eso quiere decir más profundamente que si a esa media le sumamos y le restamos una desviación estándar, eso quiere decir que ahí hay más o menos el 68% de los datos. Y a eso es lo que se llama una concentración normal. Pero ¿qué pasa? Puede suceder que lo que puede suceder algo como esto. Mire, aquí donde nos indica la concentración leptocúrtica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay muchísimos más valores alrededor de esa media. Ya la media menos y más una desviación estándar ya no es solo el 68%, sino un valor muchísimo más elevado. Tanto así que fíjese que después de que de la distribución normal nos indica esta forma, fíjese cómo esto se vuelve como más puntiaguda. Claro, porque hay una concentración más alta de lo normal alrededor de la media. Y ahí diríamos entonces que la kurtosis es leptocúrtica y eso estaría indicando que esa kurtosis es mayor que cero. Pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que alrededor de esa media, de ese promedio, ya haya menos valores o pocos valores con respecto a lo que sería en una distribución normal. Y por eso es que se forma esta gráfica así, que parece como un plato. Mire, un plato invertido. Y por eso es que se llama kurtosis platicúrtica. En este caso, entonces, la kurtosis sería negativa. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces vamos a mirar acá, vamos a mirar en nuestro ejemplo. Si la kurtosis nos da positiva, entonces, ¿qué dijimos ahorita? Que si nos da positiva es porque la kurtosis es leptocúrtica. Y eso nos está indicando que hay una gran concentración de valores alrededor de quién, de la media. Eso es lo que usted tiene que explicar aquí. Eso es exactamente lo que no lo voy a escribir por cuestiones de tiempo. Bueno, muy bien. Ahora entonces ya vamos a pasar, ahora enseguida ya vamos a pasar a la parte, a la parte final de esta web que estamos haciendo. Y voy a pasar al ejercicio número 3. Solo que permítanme un momentico, porque aquí como estoy compartiendo, permítanme un momentico. Voy a parar un momentico de compartir. Ustedes me disculpan un momentico. Me disculpan un momento, pero aquí por algún motivo no me estaba dejando ver la información y me tocó recurrir aquí pero ya enseguida les vuelvo a compartir. Tranquilo, profe.
Ya enseguida es que, Mientras, sí, mientras tanto voy a ir dándoles algunas recomendaciones mientras tú terminas ahí. Chicos, bueno, los que están preguntando por la grabación, recuerden que tan pronto desde la parte de teleconferencias de la universidad se nos comparte el enlace, nosotros se los compartimos a ustedes. Yo ya les mencioné al inicio de la web que ustedes ingresan al entorno de información inicial, van a la parte de encuentros sincrónicos vía webconferencia y ahí van a encontrar todas las grabaciones de las web que realizamos desde nuestro curso. También los tutores se las van a compartir por el correo interno o por el foro. ¿Listo? Listo, profe. ¿ya se está viendo mi pantalla? Sí, señor, ya la estamos Bueno, visualizando. muchas gracias, profesora. Bueno, entonces a continuación vamos a proceder a explicarles cómo se resuelve o cómo se hace el ejercicio número 3. Recordemos que que el ejercicio, para este ejercicio 3, ustedes deben seleccionar dos variables cuantitativas. Es decir, si ustedes se ubican aquí en esta pestaña, en esta celda, perdón, y despliegan aquí en la pestaña, como les decía la profesora Caterina, ustedes deben seleccionar cualquiera de estas cinco variables. Seleccione cualquiera. Y lo propio hace al ubicarse en la otra celda. O sea, la idea es que usted seleccione cualquiera de esas cinco variables que están ahí, porque todas estas variables son cuantitativas. Por favor, recuerden siempre fijarse en el foro. Si un compañero previamente no ha seleccionado estas variables, entonces usted las puede seleccionar. Bueno, muy bien. ¿Cómo se hace para, eh, para hacer este tipo de ejercicio? Entonces, mire, aquí nos dice que hay que determinar la ecuación de regresión lineal, que hay que hacer un diagrama de dispersión con la recta de regresión lineal. Muy bien. Y aquí nos dicen, nos hablan de una A y nos hablan de un B. ¿Qué es esto de A? En esta nomenclatura, mire, el A hace referencia a la pendiente de una línea recta. Recordemos, ya la profesora nos acababa de explicar en la parte teórica, por favor no dejen de mirar pantalla, que cuando tenemos que para dos variables, una variable independiente X y una variable dependiente Y, tenemos un comportamiento similar a este que está en pantalla, o sea, cuando tenemos que, por ejemplo, a medida que aumenta el valor de la variable X, también aumenta el valor de la variable Y, pues eso lo que quiere decir es que entre esas dos variables hay una relación lineal. Esa relación lineal podemos obtener o podemos utilizar algunos de los métodos estadísticos como, como el método de mínimos cuadrados para obtener cuál puede ser el mejor modelo que represente esos datos. Y para ello, entonces, si es una relación lineal, entonces hablamos de la ecuación. Ese modelo correspondería a la ecuación de una línea recta. Y recordar que cuando hablamos de la ecuación de una línea recta tenemos la variable y, que es la variable dependiente, la variable x, que es la variable independiente, el valor que acompaña a x, este coeficiente es la pendiente de esa línea recta, y este valorcito que aparece como una constante aquí es el punto de corte de donde corta esa línea, la mejor línea que representa a esos puntos donde corta al eje y. Entonces, en ese sentido, por favor, entonces aquí donde dice A, lo primero que vamos a hacer es hallar la pendiente de esa línea recta. Para ello, entonces colocamos igual, colocamos pend y aquí ubicamos la función pendiente. Y por favor, en este caso, debemos señalar, como para hallar la pendiente se necesitan valores de y, valores de x, debemos señalar todo, tanto en este caso, tanto nuestra columna A o B, o sea, donde está representada la variable X y la variable Y. Damos Control Shift, flechita abajo. Ah, perdón, aquí estoy cometiendo un error, de lo cual les ofrezco disculpas. Me voy a devolver, porque tenemos que seguir muy bien lo que la función nos dice. Y mire que yo no estaba haciendo eso. La función nos dice muy claramente, mire, la función nos dice, pendiente de aquí, y dice conocido Y, o sea,
eso es algo como señale dónde están, cuál es la matriz correspondiente a la variable y, luego punto y coma, y cuál es la matriz correspondiente a la variable x. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, o eso, fíjese que valga la pena el error. Yo estaba señalando simultáneamente las dos matrices, o sea, la matriz tanto, no, aquí dice muy claro que primero tiene que señalar la matriz correspondiente a la variable y la matriz correspondiente a la variable x, y eso es lo que voy a proceder entonces a hacer. Entonces, por favor, la variable x siempre está aquí en la primera columna y la variable y debe estar aquí en la segunda columna. Entonces yo lo que hago es, vamos a ubicar la matriz donde está esa variable y, que es esta que estoy señalando, que ustedes ven en pantalla. Y aquí le damos control shift, flechita abajo, control shift, flechita abajo, le damos punto y coma. Y luego seguimos. Mire, luego dice, la función de Excel nos dice, luego conocido X. ¿Qué quiere decir eso? Que por favor ubique la matriz donde está ubicada su variable X. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nos ubicamos nuevamente acá, le damos Control Shift y le damos flechita hacia abajo. Y entonces de esa manera, fíjese cómo ya hemos ingresado, ahora sí los hemos ingresado correctamente. Porque ustedes pueden ver aquí que ubicamos primero la matriz de la variable y luego la matriz de la variable x, como corresponde, ¿no? Habiendo hecho esto, entonces ya estamos listos para dar enter. Entonces fíjese que esto nos quiere decir entonces que el valor de la pendiente es igual a menos 0,1980. Enseguida haremos una interpretación de lo que quiere decir, porque esto se ve mejor gráficamente, de lo que quiere decir el que la pendiente nos haya dado negativa. Pero luego viene aquí y nos piden hallar B. Entonces, para hallar B, por favor, lo que hacemos es, le colocamos igual, vamos a colocar mire, por favor, miremos pantalla, intersección punto eje, que esto es para hallar donde la línea recta va a intersectar al eje Y. Y entonces aquí nuevamente, mire, nos dice conocido Y. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a primero a señalar cuál es la matriz donde está ubicada esa variable Y, que recordemos que en este caso, para el ejemplo, es área cosechada. Te doy control shift, flechita abajo, le damos punto y coma y procedemos a hacer lo propio, pero ya ubicando la matriz donde está la variable X. Entonces me voy aquí a mi variable X, que es tiempo de producción, le doy control shift, flechita abajo, cerramos paréntesis, damos enter y listo. Tenemos donde la línea recta corta al eje Y. Cuando ya tenemos esto, entonces ya, mire, tenemos dos coeficientes muy importantes para la ecuación de la línea recta. Tenemos la pendiente y tenemos su punto de corte. Bueno, luego nos dice aquí, determine cuál es la ecuación de regresión lineal, ¿cierto? Entonces, para ello, para determinar esa ecuación de regresión lineal, entonces nos vamos a ir aquí, ahora sí vamos a señalar toda la matriz, tanto los valores de X como los valores de Y, porque vamos a utilizar una función gráfica que tiene Excel. Entonces aquí sí debemos señalarlas al mismo tiempo. Le damos Control Shift Enter. Por favor, fíjense que de esa manera toda la matriz, tanto la que representa X y Y, está al mismo tiempo sombreada. Aquí le vamos a dar insertar. Y en insertar, por favor, nos vamos aquí a gráficos recomendados. Y en gráficos recomendados, fíjese que aquí dice dispersión. Ese es el gráfico que necesitamos. Entonces, mire, este grafiquito de dispersión lo ubicamos por aquí. ¿Qué es un gráfico de dispersión? Mire, es un gráfico de puntos. O sea, es un gráfico de puntos representando la relación entre dos variables, una variable X y una variable Y. Si ustedes ven, uno dice, bueno, estos
estos puntos están ubicados de una manera caprichosa o estos puntos o tienden a tener alguna forma especial. ¿Y a qué nos referimos? Mire, con esto. Entonces recordemos lo que la profesora Catherine nos mostraba ahora. Miremos pantalla. Fíjese que en este caso, en este ejemplo, podemos ver cómo la variable X, población de estudiantes, y la variable Y creo que dice ventas. Fíjese que en este caso, ¿qué nota uno? ¿Qué notaba uno aquí en la parte teórica? ¿Qué notaba uno? Que a medida que la variable X aumenta de valor, la variable Y también aumentaba de valor. Y por eso fíjese que esta nube de datos tiende, si uno trazara una mejor, la línea que trate de unir que trate de unir de la mejor manera todos estos puntos, fíjese que uno podría decir que esto una línea, podría ser una línea recta, la que trate digamos, de capturar acá, o por lo menos el promedio de estos puntos. Pero esa no es la situación del ejemplo que les estoy dando. Como ustedes pueden ver, estos puntos están ubicados de una manera muy caprichosa. O sea, no podemos decir, permítame un momentico que se me va a descargar aquí el portátil, denme un segundo. Bueno, listo. Mire, aquí podríamos decir que la forma es muy caprichosa, ¿cierto? No podemos decir que entre más valor o X adquiere un valor mayor, Y no va adquiriendo un valor mayor, sino que esto es una forma muy caprichosa. Bueno, eso por ahora podemos decirlo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Aquí nos dice cuál es la ecuación de la regresión lineal. Entonces, por favor, vamos a darle enter aquí dentro de la gráfica, le damos clic derecho. Y aquí nos dice formato, perdón, vamos a ubicarnos de nuevo aquí donde están los punticos. Nos ubicamos es sobre los puntos, por favor. Y le damos aquí donde dice agregar línea de tendencia. Entonces, en agregar línea de tendencia, entonces nos vamos acá a la parte inferior y le podemos decir que nos presente la ecuación en el gráfico. O sea, nos va a sacar cuál sería la ecuación que representa, o la ecuación o modelo que mejor representa esos datos. Y podemos de una vez, para compararlo ahora con el R cuadrado que se calcula con una función, podemos, si quieren, darle también el R cuadrado de una vez. Entonces le damos enter a esto y por favor, miremos pantalla. Entonces aquí nos saca unos valorcitos. Mira, aquí los estoy subiendo para que se vean mejor. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, aquí tenemos la ecuación de la línea, la que supuestamente era, porque como cuando uno utiliza el método de mínimos cuadrados, es porque uno estima o considera por información previa que entre esas dos variables se supone que debe haber una relación. Y no cualquier relación, sino que se supone que debería haber una relación de tipo lineal. Por algún motivo, en este caso, eso no es tan así. Pero entonces, y por eso, pues como se le pide a la función de Excel que lo trabaje como si fuera regresión lineal, pues él lo que hace es sacarnos la ecuación. Entonces, fíjese que aquí esta ecuación que está aquí, la vamos a colocar aquí en la celda correspondiente. Entonces, esto sería Y es igual a menos 0,19898 X más 91,8. Perdón, aquí más 91,8. Y yo por favor quiero que vean algo. Nosotros ya habíamos calculado la pendiente utilizando la función de Excel. Habíamos calculado o determinado el punto de corte utilizando la función de Excel. Pero esta es otra forma de hacerlo. Esta es haciéndolo, solicitando a las funciones gráficas de Excel a través de su diagrama de dispersión cuál es digamos, cuál es la ecuación que mejor responde al comportamiento de esos datos, y quiero que se fijen que pues estas son dos formas diferentes de poder, solo que aquí pues confirmamos pero con estos valores que previamente tuvimos, nosotros ya podríamos haber construido esta ecuación de la línea recta. Bueno, muy bien.
Sigamos entonces adelante. Luego nos dicen aquí, mire, la pregunta nos dice, la relación entre las variables es positiva, es negativa o sin relación. Entonces mucho cuidado, mire. Claro, sí. ¿Cómo yo sé eso? Entonces, hay varias cosas que uno puede analizar aquí. Lo primero, fíjese el signo que tiene la pendiente. Aquí el signo es negativo, ¿cierto? Entonces, si el signo es negativo, uno puede decir, pues entonces la relación es negativa, ¿cierto? Si esto no se hubiese dado un valor positivo, pues uno diría que la relación es positiva. Ahora, si la línea que mejor representa a esa nube de datos, si la línea nos da una línea paralela, como la mostró la profesora Caterina en una de sus diapositivas, pues uno diría, no, pues es que ahí no hay ninguna relación, ¿cierto? Entonces, por favor, entonces eso es lo que usted tiene que tener en cuenta para contestar aquí. Si la relación es positiva, si es negativa, dependiendo de ese símbolo que acompañe al valor. Ahora, si este valor siendo positivo, siendo negativo, si este valor es casi cero, es casi de cero, entonces uno también diría que ahí no hay ninguna relación. Esa es otra forma. Bueno, muy bien. Luego nos dice aquí, encuentre el coeficiente de determinación. Recordemos que acá lo sacamos de la misma gráfica, entonces vamos a corroborar, nos debe dar el mismo valor, ¿no? Nos debe dar el mismo valor de R cuadrado. Solo que aquí lo vamos a hacer utilizando la función de Excel. Entonces nos vamos aquí y le decimos aquí, permítame un momentico, le decimos aquí, mire, igual coeficiente punto R cuadrado, que este es el coeficiente de determinación. Le damos clic y entonces de nuevo, recuerden que siempre hay que seguir lo que nos dice la función. La función nos dice muy claramente aquí que debemos señalar la matriz donde está ubicada la variable y y la matriz donde está ubicada la variable x. Entonces, eso es lo que vamos a proceder a hacer. Entonces, primero ubicamos la matriz donde estaba la variable y, que ya lo hemos hecho varias veces, por eso no lo voy a explicar con mucho más detalle. Colocamos punto y coma y luego nos vamos a ubicar la matriz o el rango de datos donde está el rango de datos de la variable x, donde están todos esos datos. Bueno, y aquí entonces cerramos paréntesis y mire, el valor nos dio 0,023, que obviamente debía ser lo mismo, el mismo que se obtuvo utilizando pues el método gráfico, que en este caso fue el diagrama de dispersión. La variable el valor debía haber sido lo mismo. Luego nos dice aquí, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad? Entonces, lo único que usted tiene que hacer es el valor anterior, o sea, la celda anterior, multiplícala por favor por 100. Entonces, si usted multiplica por 100, fíjese que esto nos da 2,33. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mire, esto lo que quiere decir es que este modelo no es confiable, porque el R cuadrado es un valor que normalmente debe estar entre 0 y 100. Entre más cerca a 0, nos indica que ese modelo no es confiable. Entre más cerca a 100%, a 100, perdón, nos indica que el modelo es muy confiable, entre más se acerca a 100. O sea que fíjese que aquí, de alguna manera, ya nos estamos dando cuenta que el modelo no es confiable, lo cual está acorde con lo que ya habíamos determinado aquí de manera gráfica. Porque fíjese que esta nube de datos no tienen una forma específica, es una forma caprichosa, ¿cierto? Bueno, muy bien. Luego nos dice aquí que determinemos el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson se obtiene a partir del coeficiente de determinación. Fíjese que aquí el de determinación es R al cuadrado y fíjese que el coeficiente de correlación de Pearson es R solito. ¿Eso qué quiere decir? Que para hallar el coeficiente de Pearson, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Entonces solicitamos aquí al Excel la raíz de ese valor del coeficiente de determinación. Entonces señalo la celda donde está el coeficiente, donde hallamos el coeficiente de determinación y le damos Enter.
Entonces, por favor, aquí nos está diciendo que el coeficiente de Pearson, que es un coeficiente de correlación lineal, nos da un valor de 0,15. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo sé cuál es el nivel de correlación? Entonces recordemos que aquí tenemos una tablita, aquí al lado derecho tenemos una tablita, y la tablita nos dice muy claramente, mire, cuando ese valor del coeficiente de Pearson nos da mayor que cero, pero menor que 0,30, o mayor que menos 0,30 y menor que cero, esto si la línea recta, si hay una relación es inversa, o sea, si la pendiente es negativa, entonces, ¿qué nos dice? Cuando esto ocurre, mire, no hay correlación. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces, aquí debemos escribir que no hay correlación. Entonces, por favor, no se les olvide, esto es un ejemplo. Entonces, usted, de acuerdo al valor que le dé, me voy a devolver. Entonces, usted mira esta tablita. Supongamos, si a usted ese valor le da 0,85. Entonces, si usted ve aquí, fíjese que cuando ese valor del coeficiente de correlación de Pearson da mayor o igual a 0,80 y menor o igual a 0,90, que ahí estaría 0,85 en ese rango, pues usted ya tendría que decir que la correlación es aceptable y así sucesivamente de acuerdo pues al valor que usted haya obtenido. Y finalmente, y para terminar ya esta web de hoy, esta parte de práctica, entonces mire, el gran objetivo por el cual uno determina cuál es el mejor modelo o cuál es la mejor ecuación que representa la relación entre dos variables es obtener ese modelo o esa ecuación pasa a ser un modelo de predicción, porque de eso es que se trata. Y esa es la aplicación que se le da en la vida real. O sea, cuando uno, bueno, si yo tengo dos variables que se comportan de esta manera, o tengo cuál es su mejor modelo, pues modelo es modelos. Eso me puede servir para que valores de X que yo no tengo digamos que yo no tenía, cómo determinar para ciertos valores de X cuántos debe ser el valor de Y. Entonces yo aquí, usted lo que debe hacer aquí, coloque los valores que usted quiera. Obviamente que usted más o menos vea que son los valores que corresponden al área sembrada. No vaya a colocar aquí 1000 ni vaya a colocar 2000, porque si usted mira el set de datos, mire que aquí el conjunto, mire que aquí hay valores de 50, de 8, entonces más o menos uno debe colocar más o menos valores por ahí. Entonces, usted podría decir, la idea es que no coloque uno igualito a esto, sino uno diferente, pero que esté más o menos en ese rango. Entonces, usted puede decir, ¿qué tal si, por ejemplo, X vale 50? ¿O qué pasa, o cuánto vale Y cuando X vale 75? ¿O cuánto valdría Y cuando X, por ejemplo, vale 90, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer usted aquí? Usted lo que debe hacer aquí es utilizar el modelo o la ecuación que obtuvimos acá en la parte superior. Entonces el modelo es, recordemos, y es igual a menos 0,198. Entonces usted va colocando ese valor aquí. Y es igual a menos 0,198, perdón, este no es 0,198 más. Y el punto de corte, recordemos que es 91,8. Entonces aquí colocamos el punto de corte en el eje de la línea recta en el eje de 91,8. Aquí, ¿qué me está faltando? Mire, aquí me está faltando este 0,198 de acuerdo a la fórmula. Es que en esta fórmula de acá arriba me faltaba, mire, acá tenía un errorcito. Aquí la ecuación de la línea recta me faltaba colocarle nada menos y nada más que la X, ¿cierto? Porque recordemos que la ecuación de una línea recta es y es igual a mx más b. Entonces me faltaba nada menos que la variable independiente, pero ahí uno cae en cuenta y ya se la coloca. Entonces aquí lo que hacemos es, vamos a incorporar ese valor de x, vamos a incorporar ese valor de x. Pero quiero que vean algo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que multiplicar esa pendiente nos dio menos 0,918 por x, ¿cierto? Y estamos diciendo nosotros
se sugirió, por ejemplo, no, queremos saber cuánto vale Y cuando X vale 50. Entonces, aquí ya estaba el valor de X, ¿cierto? Entonces, lo que le damos ahí, le colocamos, ubicamos ahí en la celda y ya podemos dar Enter. Entonces, mire que eso quiere decir, esto lo que quiere decir es que, de acuerdo a este modelo, que cuando X valga o tenga un valor de 50, lleva a tener un valor de 81,9. O sea, o sea que eso se vuelve predictivo. Y yo, como ya tengo formulado aquí, como ya la X coloqué estos valores, yo lo que simplemente hago es que arrastro esta fórmula para que me calcule los otros valores de Y para esos valores de X. Entonces aquí, mire, aquí podemos ver cómo, dependiendo del valor de X, pues lleva a tomar un cierto valor. Eso es lo que, básicamente, la gran utilidad de este tema de regresión lineal es llegar a esto. Si uno logra o identificar que entre dos variables realmente hay una relación de dependencia, en otras palabras, que realmente una variable es independiente y la otra es dependiente y obtiene el mejor modelo, es posible utilizarlo para hacer predicciones. Es decir, para valores de X que yo no tengo, que no conozco, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto puede valer Y? Bueno, esto es lo que teníamos organizado la profesora Catherine y yo para el día de hoy. Bueno, profe, muchísimas gracias por su excelente explicación, estimados estudiantes. Bueno, ya como les hemos mencionado durante toda la web, tan pronto nos compartan el enlace desde la parte de teleconferencias, se les estará compartiendo a ustedes por los diferentes medios. Recuerden que pueden buscarlo en el entorno de información inicial, en la parte de encuentros sincrónicos vía web conferencia y espero que esta web sea de mucho provecho para ustedes en el desarrollo. Recuerden que cualquier duda o pregunta, por favor, contacten a su tutor y feliz noche y excelente semana para todos ustedes. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.